Hola a todos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy estamos aquí en las instalaciones de FrameMob, un estudio creativo de Barcelona especializado en experiencias audiovisuales, con Jorge, su director. Hola Jesús, hola a todos. Bueno, soy Jorge, soy el director del estudio creativo FrameUp en Barcelona y nada, bueno, nos dedicamos sobre todo a hacer experiencias audiovisuales, creación de contenidos y ahora últimamente pues estamos implementando todo lo que viene referido a producción virtual pues en nuestros eventos para nuestros clientes, generando entornos y bueno, haciendo un poco más inmersivos los eventos virtuales. Y bueno, pues ahora estamos ayudando a Jesús con algunas cosillas y ahora os cuenta lo que tenemos entre manos. Gracias, Jorge. Pues nada, aquí estamos en el plató de croma verde que tenemos aquí de FrameMob, que es un estudio fabuloso, y vamos a jugar un poco con esto, así que vamos a hacer un poquito de croma con Composure, vamos a hacer un poquito de camera tracking, vamos a utilizar tanto las opciones de traqueo de LiveLink XR que vimos en el último tutorial, como también veremos un poquito de Aximetry, que es un programa que es mucho más potente para ese tipo de cosas. Así que, ¿hoy qué vamos a ver? Pues hoy vamos a ver que funcione esto. Vamos a poner una cámara con un tracker, vamos a poner una escenita básica que tenemos de Unreal y vamos a comprobar que la cámara funciona, traquea y el croma se hace en tiempo real. Así que nada, for my English speaking friends, remember we have subtitles y si os gusta pues dale a like, quillo. Bueno, pues allá vamos. En el último vídeo vimos cómo hacer un traqueo de cámara utilizando LiveLink. Si os acordáis, aquí teníamos en LiveLink, dábamos a Source, LiveLink XR Source, añadir, y ya nos salía aquí nuestro tracker. Y bueno, básicamente lo que teníamos era una blueprint que le teníamos aquí, que tenía un origen para colocar la cámara donde quisiéramos, un track, que es lo que realmente estamos traqueando, y la cámara en sí. ¿Vale? Entonces realmente a esto si le damos a play, ya debería funcionar. Ahora vamos a dar un paso más y vamos a utilizar composición en tiempo real. En principio vamos a utilizar Composure, que ya viene integrado con Unreal, y en otros tutoriales utilizaremos Aximetry, que es una solución más avanzada, con algunas limitaciones, la versión gratuita, como ya veremos, pero que también está muy bien. Pero bueno, en este vamos a utilizar un poco básicamente cómo utilizar Composure. Lo primero que vamos a necesitar son una serie de plugins. Vale, si nos vamos a plugins, el primero que necesitamos es Blackmagic Media Player. ¿Vale? Lo activamos. El segundo es Media Framework Utilities, este de aquí. Lo activamos. Y por último, por supuesto, necesitamos Composure. Lo habilitamos. ¿Vale? Os va a pedir que reinicies el editor, así que bueno, pues lo reiniciáis y volvemos a empezar. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser meter la señal de vídeo de nuestra cámara. Nosotros tenemos una cámara Sony Alpha pequeñita para hacer pruebas y que la tenemos conectada a través de una tarjeta Blackmagic Mini Recorder 4K. ¿Vale? Aquí ya estamos recibiendo la señal a 1080 progresivo a 5994 frames por segundo. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer entonces, vamos a crearnos aquí un directorio para nuestro vídeo de entrada. Le damos media, por ejemplo. Y ahora creamos con el botón derecho Media Bundle. Esta opción no te saldrá a no ser que hayas activado los plugins, como hemos visto antes. Entonces le damos un nombre, Blackmagic, por ejemplo. Te va a crear una carpeta de assets, que eso lo veremos luego. Pero bueno, ahora lo importante es que le demos doble clic aquí y en Media Source seleccionemos nuestra tarjeta, que es Blackmagic Media Source. No solo eso, luego aquí en Blackmagic hay que configurarla. Hay que decirle en configuración que queremos una decklink, que es lo que tenemos, 1080p,
y 59.94, que es lo que nos decía la señal de entrada, ¿vale? Esto tiene que coincidir con esto, o si no, no funcionará, ¿vale? Vaya, hombre, me lo ha quitado, así que bueno, le damos otra vez, 59.94, a Apply, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. Otra cosa conveniente es aquí en vídeo decirle que la señal es sRGB, si no se van a ver los colores un poco raros. Pero bueno, esto es opcional, ¿vale? Vale, pues ya lo tenemos. Y en teoría, si lo tenemos todo conectado, bastaría con arrastrarlo y aquí tenemos nuestra señal, ¿vale? Esta es la señal de entrada de nuestra cámara. De hecho, la voy a mover un poquito. Y esto, aunque parece un poco raro, lo vamos a dejar aquí en cualquier lado. Porque eso tengo que investigarlo, pero tienes que tener el Media Bundle, lo tienes que tener en tu escena. Luego no va a salir, porque esto en realidad se queda transparente, pero si no lo tienes, no va a reconocer luego la señal en movimiento. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a crear nuestra composición, ¿vale? Entonces, aquí en Window os aparecerá Composure Compositing, ¿vale? Yo lo tengo aquí abajo. Lo que haremos será botón derecho, crear una nueva composición. En principio, vacía, no hace falta hacer nada más. ¿Vale? Aquí ya tenemos nuestra composición. Ahora, esto si habéis manejado After Effects o otros programas, esto lo que hace es añadir capas, ¿vale? Vamos a añadir una capa para lo que es nuestro fondo y otra capa para ver nuestro vídeo delante, ¿vale? Vamos a llamarla esto un poco más claro, Main Comp. ¿Vale? Entonces vamos a crear una capa para el fondo. Creamos Add Layer Element. Le decimos CG Layer. ¿Vale? Esto ya lo tenemos aquí. Vamos a renombrar esto a BG, como background, como esto va a ser nuestro fondo. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es añadir nuestra imagen al principio. Bueno, aquí veis que ya sale una imagen, ¿verdad? Y sale asociada a una cámara. Esta cámara es realmente la primera que encuentra aquí, ¿vale? Pero esto lo que haremos será luego seleccionar otra cámara, ¿vale? Porque aquí en Main Comp, en la composición, podemos decirle en la sección de Input, Target Camera Actor, ¿vale? Si no hay ninguna, lo que va a hacer es coger la primera que encuentre. Ahora veremos el problema que tenemos con esto. Pero de momento vamos a crear nuestro vídeo, la parte que va a ir delante de ese fondo. Hacemos Add Layer Element, ahora le decimos Media Plate, le vamos a llamar Foreground, FG, y aquí lo que le tenemos que decir es que queremos que ver. Y en este caso es nuestro Blackmagic Media Bundle VC que está aquí. Ya vemos aquí con el vídeo. ¿Vale? Ya lo tenemos. Pues en teoría esto está ya. Ahora tenemos una composición a la que tenemos un fondo, que es este, y un foreground, que es este. ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer es colocar esta imagen encima de esta imagen. Para ello lo que tenemos que hacer es, vamos a irnos otra vez aquí, podemos irnos a nuestro directorio media quizá. Hay que crear un material que es específico para esto. Este material lo que va a hacer es colocar los dos elementos uno encima del otro. Entonces vamos a crear un nuevo material. Le llamamos material comp, por ejemplo. Lo abrimos. Una cosa muy importante, este material tiene que ser de tipo post-process. ¿Vale? No puede ser normal porque esto no es un material que se aplica a un objeto, es un material de vídeo, digamos. Entonces vamos a crearnos nuestras dos entradas, ¿vale? El foreground y el background con dos texture sample parameters 2D. ¿Vale? Esto lo que hace es una muestra de imagen y es un parámetro, es decir, esto lo podemos llamar desde fuera. Vamos a llamarle a uno BG y al otro le llamamos FG. Esto es importante porque si mantenemos la nomenclatura, si le llamamos FG y BG igual que hemos hecho aquí en nuestro Composure, FG, BG, esto lo va a asignar automáticamente. Si no hay que hacerlo a mano, pero bueno, tampoco es mucho problema. ¿Vale? Entonces, esto lo que queremos hacer es que el foreground esté por encima del background. Para esto necesitamos un nodo over. Dentro de Composure, over. Esto lo que va a hacer es ponme A encima de B, ¿vale?
Y de aquí necesitamos todas las señales, o sea, RGB A por completo. Este lo ponemos en A, el foreground va encima del B. Entonces ponemos este aquí y esto aquí, ¿vale? Grabamos y en principio esto está, ¿vale? Entonces vamos a irnos a nuestra composición y vamos a decirle que esto es así. Vamos aquí abajo a Transfer Compositing Passes, le decimos que queremos un nuevo elemento, lo abrimos y aquí en material nos está pidiendo un material, con lo cual vamos a coger nuestro material y a ponerlo aquí, ¿vale? Esto ya está funcionando. Es decir, este material lo que está haciendo es colocar nuestro foreground encima de nuestro background. Vale, ¿qué problema hay aquí? Que aún no le hemos hecho ningún key, ¿vale? Aquí tenemos un croma verde muy bonito, aquí de la gente de FrameMob, pero esto no funciona todavía. Así que lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar nuestro foreground y aquí cerramos Inputs y aquí en Transform Compositing Passes tienes varias pases, ¿vale? Aquí por defecto, aquí puedes añadir más si quieres, ¿vale? Aquí puedes, porque aquí tienes un multipass chroma key, pero puedes añadir más elementos como estos y va muy bien, la verdad. Pero bueno, los que vienen por defecto de momento nos va a venir bien. Aquí tenemos Chroma Key, Despill y Erode. Chroma Key es para quitar el verde, básicamente. Despill es para quitar los bordes verdes que te salen alrededor del personaje, sobre todo por el rebote de la luz, ¿vale? Si la luz sobre el croma es muy fuerte, que no debería, es posible que el personaje tenga alguna luz que le rebota y esto un poco lo elimina. Y el erode lo que hace es que el alfa que estamos creando, pues lo podemos ajustar un poquito, ¿vale? Ampliar, reducir. Vamos a Chroma Key y le decimos Key Colors. Queremos añadir uno. Entonces le decimos, ¿qué color queremos? Pues uno que esté... Lo ideal es coger un color que esté cerca de nuestro personaje, ¿vale? No cojáis, por ejemplo, uno que esté lejos, o si veis aquí por el tema de las luces, el croma tiene más luz por aquí que por aquí. Bueno, coger un tono un poco intermedio, ¿no? Vale, yo creo que voy a coger este de aquí. Bueno, en este caso, si nuestro personaje es el extintor, pues yo lo cogería cerca del extintor, ¿vale? Ya está aquí. Aceptamos y ya lo tenemos. Podemos ajustar un poquito más, ¿vale? Con otros elementos, ¿vale? Podemos aquí ajustar todos estos parámetros y ver cómo se va ajustando en nuestro croma. Pero bueno, eso ya sería para otro tema, ¿vale? Este lo haremos más bonito. Este es simplemente una demostración para ver cómo funciona. ¿Vale? Entonces, en teoría, si pinchamos en nuestra main comp, ya lo tenemos que tener. ¿Veis? En otro vídeo veremos cómo hacer para quitar todo eso también, ¿vale? Porque se puede utilizar un garbage matte, que es modificar el material para que esto lo borre. Pero bueno, de momento veis que ya funciona, ¿vale? Entonces, básicamente esto es Composure. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema. Si nosotros queremos hacer cámara track, lo que tenemos que ir es a la composición principal y seleccionar nuestra cámara que está aquí dentro, ¿vale? En cámara track, Live Link. Si nos vamos a Composure Input, en Target Camera Actor podemos seleccionar la cámara. Pero aquí no aparece ninguna cámara que sea así, ¿vale? Y esto es porque Composure solo acepta cámaras, ¿vale? En este parámetro. No acepta si abrimos la blueprint, no acepta una cámara que esté dentro de una blueprint, ¿vale? Entonces, este es un problema que tenemos que solucionar. Lo que vamos a hacer para eso, vamos a modificar nuestra blueprint, ¿vale? Si nos vamos aquí, lo que vamos a hacer vamos a duplicar esto. Le llamamos sin cámara, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, básicamente, lo que queremos hacer es, vamos a quitar esta cámara de aquí, ¿vale? De aquí la vamos a quitar. De hecho, la quitamos ya mismo, porque si os acordáis, esto solamente estaba en 0,00000, dependía totalmente de track. Lo que vamos a hacer es, la quitamos de aquí, fuera, compilamos,
grabamos, arrastramos esto aquí, ¿vale? Este va a ser nuestro, de hecho vamos a borrar la anterior, ¿vale? Live link la eliminamos. Y entonces ahora lo que hacemos es cogemos una cámara y hacemos que sea dependiente, o sea, la emparentamos con nuestro nodo. Es decir, estamos haciendo un poco lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que ahora al estar la cámara fuera, vamos a llamar a esta main cam, ¿vale? Al hacer esto en Composure, ahora en main cam sí podría seleccionar esta cámara. Si te vas a Target Camera Actor, main cam está aquí, ¿vale? Y ahora ya debería funcionar, ¿vale? Ahora, eso tiene un pequeño problema, porque, y no es intuitivo, se supone que al hacer esto, al poner la cámara dependiendo de nuestro track, que el track ya está traqueando, ¿vale? La cámara debería seguir. Pero hay un pequeño problema, no lo va a hacer. Y esto es por esto, es porque cuando nosotros ponemos una cámara así, de esta manera, cuando la enganchamos aquí, es como si hiciéramos esto. ¿Veis? Es lo mismo que hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Que este cine de cámara depende de default sin root, no depende de track. Entonces, al depender de default sin root, lo que estamos haciendo es que se quede todo el tiempo quieta, porque lo que se mueve es track. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer simular este efecto. Tenemos que hacer esto. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que vamos a hacer es, en nuestra blueprint, hay que hacer un poquito más de código. Lo que tenemos que decirle es, cuando hagamos un event begin play, nada más empezar, queremos que nos cojas todos los actores que tengas atachados, se dice en inglés, pero bueno, los que dependen de ti, ¿vale? Es decir, todos los actores que tengas así, ¿vale? Conectados, digamos. ¿Vale? Botón derecho, le decimos get attached actors, ¿vale? Esto nos va a dar todos los actores que tengamos emparentados a este nodo, es decir, nos va a dar main cam y todo lo que hay aquí. ¿Vale? En principio solo nos interesa, vamos a poner solamente una cámara, ¿vale? Entonces, esto como nos devuelve un array, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el primer elemento, el 0, ¿vale? Sabéis que los arrays empiezan en 0. Esto es lo que nos devuelve de nuestra cámara. Y ahora lo que vamos a hacer es attach actor to component. Es decir, este actor es nuestra cámara, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más de espacio. Entonces, ¿qué queremos? Que esta cámara, queremos que nuestro padre sea track. Entonces vamos a traer track aquí. Este va a ser el padre. Y queremos que esta cámara esté aquí. ¿De acuerdo? De esta manera estamos simulando el efecto de que la cámara depende de aquí. Si vamos aquí, conectamos todo como estaba. Nuestro track y nuestra cámara. Y con esto ahora sí que estamos ya conectando la cámara de tal manera que ahora cuando la movamos ya debería funcionar. Por cierto, no nos olvidemos de que la cámara que conectemos aquí tiene que estar centrada en 0000, ¿vale? Lo que yo hago normalmente es lo pongo aquí en 0, ¿vale? Aquí ya estamos bien en la posición. Y luego le digo botón derecho, transform, lock actor movement, ¿vale? Así ya no lo puedo tocar y no me equivoco. ¿Vale? Entonces ahora si le damos básicamente a Play Simulate, ya debe, perdón, le damos aquí, marcamos nuestra main comp, le damos a Play Simulate y esto ya debería funcionar. Y con esto pues prácticamente estaría. Este sería el primer paso para meter señal de vídeo, una cámara traqueada, que ya hemos visto que lo hacemos a través de aquí. Vamos a parar esto. Y
Y nada, componerlo todo con Composure, ¿vale? Problemas que tenemos aquí que iremos resolviendo más adelante. Obviamente tenemos que hacer un key mejor, ¿vale? Que eso ya veremos algún tutorial para hacerlo todavía más preciso. Tenemos que ver, habéis visto que cuando movíamos la cámara, el objeto nuestro de referencia no estaba en posición, ¿vale? Eso es porque tenemos que calibrar bien el tracker para que cuando el suelo esté en el suelo, ¿vale? Básicamente. Que eso lo haremos también en otra ocasión. Y bueno, yo creo que en principio de momento esto sería todo. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Hoy lo que hemos visto ha sido cómo hemos metido la señal de la cámara a Unreal. Hemos visto cómo traqueamos tanto la escena como con la cámara. Y hemos visto cómo hemos hecho un croma muy básico, porque esto todavía es muy básico, con Composure, ¿vale? Todavía queda trabajo, ¿vale? Entonces en los siguientes vídeos lo que vamos a hacer va a ser limitar, hacer un garbage matte, ¿sabéis? Que es un poco como que habéis visto que está la imagen y el fondo del escenario todavía se ve. Entonces vamos a limitar el croma solamente a lo que es nuestro personaje. Y luego vamos a hacer lo más importante quizá, que es el calibrado de la cámara, es decir, que nuestra cámara real se mueva con la cámara virtual para que sea perfecto y cuando esté pisando por el suelo no parezca que desliza. Así que nada, pues bueno, gracias por estar ahí, dadle a suscribíos, todo lo que queráis y nos vemos en el siguiente.